Para nadie es un secreto el éxito de Mario Bros. Su más reciente filme sigue rompiendo récords y sus juegos son una mina de oro para Nintendo. Todo esto inició en los tempranos 80s, donde un grupo de jóvenes novatos mezclarían sus diversos talentos para crear este legendario videojuego. Si quieres saber quiénes lo crearon, qué dificultades pasaron y cómo se las ingeniaron, abróchate el cinturón que hoy te contamos la historia completa de Super Mario Bros. A principios de los 80s, Nintendo se estaba transformando. Su creciente éxito con los videojuegos inclinaba a la empresa a lanzar un producto tras otro, destacando los Game & Watch, TV Color Game, populares juegos de arcade como Donkey Kong, Popeye y por supuesto el Mario Bros. Original. Siguiendo esta tendencia, la compañía lanzaría el Family Computer en 1983, un sistema diseñado por y para Nintendo, ya que su catálogo estaba compuesto únicamente de juegos hechos por ellos. Sería más adelante que empezarían a recibir lanzamientos de otras empresas. A lo interno de la empresa estaban discutiendo constantemente la necesidad de tener más diseñadores gráficos y músicos para poder aumentar la complejidad de sus juegos. Y es gracias a estas iniciativas que entran una serie de talentos jóvenes a la empresa que lograrían dar pasos agigantados en los años posteriores. En la historia de hoy quiero hablar sobre 4 de estos nuevos empleados y qué impacto tuvieron. Primero tenemos 2 programadores que entran a trabajar en 1983, Toshihiko Nakago y Kazuaki Morita. Estos dos se inician en proyectos como Ice Climber y rápidamente se convierten en notables empleados dentro de SRD. Si te preguntas quién es SRD, básicamente es una empresa dedicada a dar soporte a Nintendo en temas de programación. Se ubican dentro de las mismas oficinas de esta última y al día de hoy siguen trabajando juntas. Después de esto, tenemos 2 jóvenes que entran a trabajar al departamento creativo de Nintendo. El primero es Koji Kondo, quien ingresa como especialista en música. Y también tenemos a Takahashi Tezuka, quien es contratado como diseñador gráfico. Estos dos apenas se estaban familiarizando con la empresa cuando un día llegó Shigeru Miyamoto y los invita a participar en su proyecto llamado Devil's World. Y es justo aquí que estos 3 se conocen y empiezan a trabajar buscando formas de mejorar el producto. En un determinado momento, Koji Kondo les enseña la música que había compuesto para las fases de bonus. Al escuchar la pegajosa melodía, a Tezuka se le ocurre agregar una letra. A Miyamoto le encanta el concepto e inmediatamente insiste en agregarla al manual. Desafortunadamente esta idea no se vio materializada, pero les dejó en claro la química que tenían para desarrollar proyectos creativos. Miyamoto trabajaría junto a Nakago, Koji Kondo y Takahashi Tezuka en proyectos como Excitebike y Kung Fu. Curiosamente, la risa del villano de Kung Fu es un sample de la risa de Koji Kondo. Para finales de 1984, la Famicom alcanzaba la cifra de 2.5 millones de unidades vendidas. El catálogo se expandía con el lanzamiento de los primeros juegos third party de empresas como Namco y Hudson Soft. Todo esto parecía perfecto, pero dentro de Nintendo había una situación que necesitaban resolver. Los cartuchos que usaba el Famicom eran muy caros de fabricar, tenían poco espacio y podrían ser afectados por una posible escasez de componentes. Para solucionar este problema, el departamento de ingeniería crea el Famicom Disk System, un aditamento que expande las capacidades sonoras de la consola y agrega una unidad de disquete, un formato más barato y con mayor espacio. Y esto funcionó para la empresa,
ya que durante varios años los lanzamientos más importantes se enfocarían en este novedoso soporte y durante un tiempo se llegó a pensar que los cartuchos iban a desaparecer del Famicom. Mientras Nintendo buscaba cómo transicionar a este nuevo formato, se propone dentro de la empresa hacer algo grande, el mejor juego en cartucho jamás hecho, uno que explota el límite de la consola y los límites de almacenamiento. Hiroshi Ikeda fue el encargado de crear un equipo de trabajo para este proyecto, y en este caso los elegidos fueron Shigeru Miyamoto y Takahashi Tezuka. Se encargarían de la parte creativa. Koji Kondo estaría a cargo de la música, y en la programación tendríamos a Toshihiko Nakago y Kazuaki Morita. Este proyecto debía completarse para agosto de 1985. Los primeros documentos de desarrollo datan de diciembre de 1984. Miyamoto quería crear un juego de acción con desplazamiento scroll, donde el protagonista fuera del doble del tamaño del Mario original. En este documento, Miyamoto le indica a Nakago que haga un prototipo de un personaje que pueda saltar. El demo probablemente se veía así, dado que los gráficos ni siquiera se habían conceptualizado. Rápidamente piensan en un juego que permita al jugador desplazarse por tierra, agua y aire. Suena innovador, pero al mismo tiempo era un dolor de cabeza unir todo esto en un solo juego. El primer esquema de control que pensaron era saltar con el botón arriba, usar el A para atacar con objetos, incluso golpear cuando no se tuviera algo en las manos. La descripción dice que los ítems podrían ser un rifle o una pistola láser. Y la cosa no se queda ahí. Miyamoto anota que la pistola láser iba a ser utilizada cuando el personaje volara encima de un cohete, y el botón B serviría para acelerar al personaje cuando estuviera en un vehículo o estuviera a pie. Conociendo el resultado final, claramente vemos que varias de estas ideas se quedaron en el camino. Miyamoto cambia de idea con el uso del cohete y le encarga a Tezuka crear otro concepto. A este se le ocurre una nube donde Mario pueda volar, pero la cosa no acaba tomando forma. Aquí podemos ver uno de los documentos iniciales donde Tezuka ilustra la idea para los programadores. Hay que recordar que este equipo no solo trabajaba en Mario en estos días, también tenían otro proyecto asignado para el Famicom Disk. Un juego que convenciera a la gente de comprar este aditamento, que fuera innovador. Un pequeño juego insignificante que hoy en día conocemos como The Legend of Zelda. Podrán imaginarse la presión de tener que crear el juego definitivo para cartucho y crear el killer app para un formato que aún no sale en el mercado. Las cosas se veían complicadas, pero esto ayudaría ya que algunas ideas descartadas de Zelda se acaban implementando en Mario. En un momento determinado, Nakago tuvo que presionar a Miyamoto para que aterrizara el concepto, y finalmente las piezas empiezan a caer en su sitio. Las ideas que darían forma a Super Mario Bros. Serían el scroll y velocidad de desplazamiento de Excitebike. Incluso de aquí pudo tomarse la idea de que Mario tuviera dos velocidades para moverse. El tamaño del personaje, su animación y la de los enemigos deben de ser influenciados por la calidad vista en Devil World. Para los niveles de agua, se reutiliza la física creada para Balloon Fight. El juego necesita tener secretos para que tenga un componente social. Los jugadores necesitan pensar en Mario incluso cuando la consola esté apagada. Para manejar la dificultad, se implementa el mecanismo de selección de niveles basado en Excitebike, permitiendo que los jugadores más avanzados puedan llegar rápidamente a los niveles más difíciles. Poder regular la altura y trayectoria de los saltos. Inicialmente Miyamoto propuso un concepto de salto múltiple, aunque esta idea mutaría en el control que hoy conocemos. Desde el inicio del desarrollo se tenía pensado que Mario iba a ser de gran tamaño. El Mario pequeño no existía en ese momento. Lentamente los creativos pensaron en la idea de tener un Mario de dos tamaños distintos. Esto ayudaba a dar una dinámica diferente al juego y hacía que el Super Mario Bros. Resaltara sobre el Mario pequeño. Esto daba paso a power-ups como la flor, y para el power-up de inmunidad se creó la legendaria estrella. Hay pequeños detalles en el gameplay que son bastante importantes. Por ejemplo, la velocidad del hongo simplemente está hecha así para poder agregar una dinámica de riesgo y recompensa para el jugador. Más de una vez hemos perseguido las vidas, agarrándolas de una manera bastante arriesgada. En otras ocasiones,
simplemente no lo logramos. Toda esta dinámica está fríamente pensada. La creación de los niveles estaba a cargo de Tezuka y Miyamoto. Estos diseñaban cada uno en papel y le pasaban los planos a los programadores para que pudieran materializar la estructura. Como el proceso de programar los niveles tomaba mucho tiempo, debían ser cuidadosos y predecir todo tipo de errores y comportamiento de los jugadores en papel. Ambos analizaban los niveles del otro y se retroalimentaban. Miyamoto dice que sus diferencias creativas resultaban en niveles más interesantes. Esta forma de hacer los niveles fue lo que inspiró a crear Mario Maker para Wii U, ya que estos dos deseaban compartir con los jugadores la sensación que ellos tuvieron al crear los niveles. Durante los conceptos iniciales, los niveles eran creados pensando en algo más cercano a lo que era Donkey Kong, únicamente con obstáculos y sin ningún enemigo. Esto cambia durante el desarrollo, pero algunas ideas funcionan. Por ejemplo, Kazuaki Morita propuso la idea de usar los trampolines de Donkey Kong Jr. Una vez que lo lograron implementar, vieron que funcionaba bien y así fue como las plataformas y elevadores se agregaron siguiendo una lógica bastante similar. De todos los niveles, el más retador de terminar fue el mundo 1-1 y fue el último nivel que terminaron debido a la gran cantidad de cambios que ocuparon para balancear. Ya que es un tutorial, cada bloque, obstáculo y enemigo está pensado para que el jugador aprenda las mecánicas, descubra los power-ups, enemigos, por supuesto los secretos. Todo esto de forma inconsciente. El control de Mario ofrece una sensación muy realista para la época, permitiendo que el personaje realice una serie de movimientos y acrobacias precisos. Si se compara a Pac-Land, que debutó un año antes, vemos que el control de ese era un poco más cercano al de un vehículo. Ghosts 'n Goblins fue desarrollado por Capcom casi al mismo tiempo que Mario, pero su control es menos ágil. Para crear los gráficos de Mario era importante destacar sobre los demás juegos. Una de las principales ideas era no utilizar fondos negros en la medida de lo posible, dado que eran muy comunes en la época y hacían que el juego se viera más diluido. Al probar por primera vez el cielo azul, el equipo se sintió muy inspirado, aunque tomemos en cuenta que la idea no es del todo novedosa, ya que esto se había hecho anteriormente con juegos como Excitebike y Kung Fu. Para elaborar los fondos y los personajes, tenían que hacer un juego de rompecabezas por la forma en la que funcionan los gráficos de la consola. Cada elemento en pantalla debe crearse utilizando tiles. Podemos pensar en estos como piezas de Lego reutilizables. Los tiles carecen de color. Debido a las limitaciones de la consola, solamente se le pueden asignar 3 colores a cada uno, lo que requiere un proceso de cuidadosa selección para los colores. Cada uno de estos puede ser rotado y colocado en cualquiera de las 2 capas gráficas que tiene el NES. El sistema cuenta con una capa de fondos y una capa para sprites. Cada tile debía ser pensado de la forma más reutilizable posible, ya que la cantidad de memoria era bastante poca. Un ejemplo bastante bueno de esto son las nubes y los arbustos, ya que reutilizando los mismos tiles pero cambiando unos colores podemos tener 2 elementos completamente nuevos. Los cambios de paleta de color eran un buen recurso en algunas ocasiones, como podemos ver en el nivel monocromático o los niveles subterráneos, aunque estas variaciones de coloración tenían una serie de limitantes que había que tener en cuenta, ya que la consola solamente puede mostrar 25 colores de forma simultánea. Para poder definir los colores que tenía que llevar cada cosa, Tezuka y Miyamoto debían incluir estos en los diseños de papel. La creación de castillos de diversos tamaños es otro buen ejemplo de cómo se pueden reutilizar tiles para crear estructuras bastante notables. Los niveles y enemigos están hechos para balancear la dificultad. Hay varias cosas interesantes que podemos notar en este apartado. La idea de que Mario volara en un cohete o una nube tuvo que ser descartado, pero se reimplementó con la creación de los Bullet Bill y el infame Lakitu. Las fases de bonus permiten a Mario poder subirse a una nube y recolectar monedas. La rutina de esta es simple y al tratarse de un nivel aparte no rompe el balance del juego. A Takahashi Tezuka se le ocurre la idea de ponerle alas a ciertas tortugas. A Miyamoto no le convencía mucho esto, hasta que las vio en movimiento y se quedó encantado.
y así nacieron los Paratrupa. Los peces voladores quizá fueron influenciados por este concepto. Las barras de fuego que vemos en los castillos no fueron una idea original de Mario. Se concibieron primeramente para Legend of Zelda. Los Hammer Bros son uno de los enemigos más temibles del juego. Estos fueron inventados por Kazuaki Morita. Para el villano principal necesitaban un ser imponente. Inspirado por el villano de una versión animada del Rey Mono y los legendarios Kappa, es que nace la idea de Bowser. El resultado, uno de los villanos más memorables de toda la historia de los videojuegos. Nadie olvida la primera vez que ve a Bowser. Es simplemente una sensación de terror mezclada con asombro. Koji Kondo cuenta que ingresó a Nintendo recién graduado de la Academia Musical de Yamaha. Sabía componer y ejecutar instrumentos musicales, pero durante los primeros meses en la empresa tuvo que aprender a programar, ya que para trasladar sus composiciones a la consola debía hacer uso de herramientas internas que requerían de este conocimiento. No era tan complejo como programar otras cosas, pero ocupaba buenas bases matemáticas. Afortunadamente, este pudo adaptarse a las limitaciones y creó algunas composiciones para el recuerdo. ¿Cómo lo hizo? En aquellos días la música de juegos solía agregarse en las fases finales del desarrollo. Kondo tuvo la oportunidad de participar desde las etapas más tempranas, logrando así ajustar las melodías para adaptarse al mundo que iban creando. Este recuerda que la primera composición que logró hacer fue la música del nivel acuático. El vals se le hizo perfecto para un nivel de este tipo y la canción estuvo terminada muy rápido. Para el tema principal se inspiró en la idea de caminar por un campo en un día soleado como sugerían los gráficos, pero al montar la canción se dio cuenta que no calzaba con el ritmo del juego. Fue así como decidió buscar nuevas influencias en ritmos más latinos y alegres en su colección musical. Primero tenemos a Sadao Watanabe, donde vemos una clara influencia desde este título a los más recientes de Mario. La segunda y más impactante es T-Square, de donde nace la melodía que inspira el tema principal. Si no has escuchado esto antes, prepárate. El famoso tema subterráneo fue el que más le gustó a Miyamoto. Al escucharlo se da cuenta una vez más las ventajas de que Nintendo contratara especialistas de música. Dice Koji Kondo que esta es una de las pocas veces que ha escuchado un halago salir de la boca de Miyamoto. Una ventaja importante que tuvo Kondo de poder participar desde etapas tempranas es que podían probar las canciones en las versiones más tempranas del juego y asegurarse que éstas no sobrecargaran el CPU de la Famicom o que quitaran demasiada memoria. La consola contaba con 5 canales que debía usar de forma balanceada. El Famicom cuenta con 2 canales para ondas de sonido cuadradas. Es en estos canales donde está la melodía principal del juego. El canal de onda triangular se utiliza para reproducir sonidos graves. Es mi favorito.
El canal de ruido se utilizó en este juego para sonidos de percusión. El quinto canal se utiliza para reproducir samples de sonido. En este juego no se utilizó debido a la gran cantidad de espacio que estos ocupan. Crear la música es solo una parte del trabajo. No podemos olvidar los efectos de sonido. Según Koji Kondo, tardó más en esto que haciendo la música. Debido a las limitaciones de espacio, las constantes correcciones de Miyamoto que requerían mucha prueba y error. En este apartado, también se tuvieron que aprender a reutilizar sonidos para ahorrar memoria, y también alterar algunos para lograr resultados interesantes, como vemos a continuación. Como mencioné anteriormente, las limitaciones del sistema y almacenamiento supusieron un gran reto para el equipo de trabajo. Veamos algunas de las más importantes. Cuando Miyamoto y Tezuka tenían listo el plano de un nivel y se lo entregaban a Nakagawa y Morita, esos tardaban casi un día en completarlo y compilarlo. Si los diseñadores cometieron un error o querían cambiar algo, debían esperar otro buen rato para ver sus cambios reflejados y soportar los regaños de los programadores, ya que la tarea era laboriosa y normalmente los creativos estaban observándolos de cerca mientras estos programaban. Pueden imaginarse la tensión que había en ese cuarto, aunque dice Morita que esto era lo normal en la época. El cartucho que utilizaba Super Mario Bros. Tiene un límite de 40 kilobytes, lo que suponía estar buscando cómo recortar cosas. Miyamoto tenía muchas ideas y constantemente buscaba cómo liberar espacio para hacerlas caber. Según los estándares de la época, era una buena idea dejar 100 bytes libres en el cartucho en caso de tener que hacer algún parche. Pero Mario era un juego muy ambicioso y con más contenido que todo lo visto anteriormente en la consola. Gracias a la magia de los programadores, lograron terminar el juego con un sobrante de apenas 20 bytes. Cuando estaban a punto de dar el código por terminado, Miyamoto les pidió que agregaran la corona que podemos ver cuando recolectamos más de 10 vidas. Una vez hecho esto, notaron que quedaron solo 8 bytes libres. Y Miyamoto entusiasmado les dijo: justo lo que ocupaba, pongamos unos cuantos bloques aquí y si hay algún bug, que nadie me diga nada. Todo el equipo recuerda entre carcajadas esta anécdota debido al excesivo entusiasmo de Miyamoto en aquel momento. El equipo tardó aproximadamente 6 meses en terminar el juego. A pesar de la velocidad, se quedaron cortos de tiempo y Miyamoto tuvo que pedir una prórroga de 3 semanas. Al día de hoy se pregunta cómo se la dieron, ya que esto significaba perderse la temporada veraniega, donde las ventas son más altas. El juego finalmente sale al mercado el viernes 13 de septiembre de 1985. Cuando Super Mario Bros. Vio la luz en el mercado, inmediatamente se convierte en un fenómeno cultural sin precedentes en Japón. A pesar de haber sido lanzado en temporada baja de mercado, rápidamente alcanza la cifra de 1.2 millones de copias vendidas, algo inaudito para la época y un mercado del tamaño de Japón. Con los años alcanzaría 6.8 millones, convirtiéndose en el juego más vendido del sistema. Los jugadores y la prensa mostraban un enorme entusiasmo por la calidad del juego, así como la cantidad de contenido y secretos. La guía oficial de Mario, publicada a finales del 85, se convierte en el libro más vendido del año en Japón, donde vende aproximadamente 1.3 millones de copias. Pronto salen a relucir productos licenciados.
Y más importante aún, una película animada que se estrenaría en cines en 1986, junto al filme de Star Soldier, otro juego que estaba arrasando entre la juventud japonesa. Si quieres saber más sobre este tema, atento al canal, que pronto estaremos hablando sobre este filme. Kazuaki Morita y Nakago estaban muy orgullosos del código que habían creado, hasta que vieron cómo una legión de entusiastas encontraron muchas formas de crear glitches que al día de hoy son legendarios como el mundo menos uno. Morita recuerda que una vez Miyamoto recibió una llamada de un niño donde éste les explicaba cómo había hecho para obtener vidas infinitas. Al ver el error, el programador se sintió algo preocupado, hasta que notó cómo la gente empezó a verlo como un secreto. Este error nunca se arregló en ninguna de las versiones posteriores que se crearon de este juego. Esta historia es curiosa porque tiene dos versiones, la que acabo de contar, que es desde el punto de vista del programador y que ha sido confirmada en dos ocasiones distintas y en épocas bastante distintas. El registro más viejo que encuentro es de los años 90 en una guía japonesa de Super Mario All Stars, donde el programador dice que se alegra de que hayan hecho pasar este bug como una característica del juego. Más adelante vuelve a confirmar esta historia en un número de Nintendo Power del 2006. Por otro lado, la versión de Miyamoto dice que este truco fue incluido de forma intencional desde el inicio. Esta versión de Miyamoto fue contada en una entrevista en el 2010 para la revista Famitsu. Si me preguntan mi opinión, la historia del programador se alinea perfectamente con lo que sucede. El truco fue un error. Al final, Relaciones Públicas lo hizo pasar como una característica del juego y Miyamoto simplemente está repitiendo que esto fue una característica y no un error. También tomemos en cuenta que la memoria de Miyamoto podría estarle fallando después de tantos años y tantos proyectos que ha hecho, así que en esta ocasión me pongo del lado del programador. Miyamoto se alegra de haber completado el juego antes del lanzamiento del Famicom en América, ya que a su parecer era un producto que demostraba el potencial del sistema. El lanzamiento de Mario en América es un misterio debido a una serie de registros oficiales y no oficiales que se contradicen. Algunos apuntan a que no saldría a la venta hasta el 86, otros diciendo que sí estuvo desde el 85 disponible debido a que algunos catálogos lo enlistan, pero hay que recordar que a veces los catálogos no son exactos. Y también hay que considerar que a finales del 85 Nintendo se encontraba haciendo pruebas de mercado en Nueva York, poniendo kioscos en las tiendas con la finalidad de convencer a los clientes de la calidad de sus productos y tratar de ganar terreno. Hasta el siguiente año es que el sistema saldría de forma nacional y que se estrenaría en el exitoso sistema Nintendo US, donde se demostraban los juegos de la consola en arcades. Este último fue importante ya que tuvo gran éxito y ayudaba a conocer los gustos del mercado, y fue perfecto para que los jugadores desprevenidos pudieran jugar el nuevo Super Mario Bros. Eventualmente, este juego se convertiría en el que venía incluido en la consola. La cifra final de ventas del juego en el mundo sería de 40 millones de unidades, algo sorprendente si tomamos en cuenta el tamaño del mercado y la época. Con los años la popularidad de Mario no hace más que crecer. Se produce merchandising, una serie de televisión que todos recordamos, y por supuesto el polémico filme live action con Bob Hoskins y John Leguizamo. Podemos seguir hablando del éxito del juego, pero creo que en este punto queda más que claro su impacto. En su lugar, quisiera revisitar qué pasó con los miembros del equipo de trabajo original. Toshihiko Nakago siguió su carrera trabajando junto a Nintendo, especialmente en las franquicias de Zelda y Mario como programador. Al día de hoy es el presidente de SRD. Kazuaki Morita es sinónimo de Legend of Zelda, la franquicia en la que ha estado especializado a través de toda su carrera, desde el primer juego hasta el último, creando cosas tan recordadas como el minijuego de pesca, que basó en su pasatiempo favorito. También fue uno de los programadores principales en Star Fox 64.
Hoy en día es uno de los ejecutivos principales de SRD trabajando junto a Nakago. Koji Kondo ha continuado dentro de Nintendo estableciendo una carrera llena de composiciones que lo hacen uno de los músicos de videojuegos más reconocidos. Sus aportes a franquicias como Zelda y Mario siguen vigentes al día de hoy. Se desenvuelve como compositor, consultor y supervisor de sonido dentro de Nintendo, colaborando en recientes proyectos como Mario Odyssey y la más reciente película de Mario. Takahashi Tezuka siguió trabajando toda su carrera de la mano de franquicias como Zelda, Mario, Star Fox y Pikmin, convirtiéndose en uno de los creativos estrella de Nintendo, dirigiendo clásicos tan recordados como Super Mario Bros. 3. Hoy en día sigue dentro de Nintendo como supervisor creativo, donde sus aportes son bastante equiparables a los de Miyamoto. Por supuesto, Miyamoto sigue dentro de la empresa como uno de los veteranos más respetados donde participa en la toma de decisiones y supervisa los proyectos nuevos. Es redundante recapitular sus más que conocidos logros y se me hace mejor cerrar con una cita de este. Es importante divertirse desarrollando videojuegos y darle al jugador la capacidad para ser creativo dentro de esto. La interacción es lo que define a Mario. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal para más contenido de este tipo y también seguirnos en nuestras redes. Los enlaces están en la descripción del video.